¿Cuánto les da la diferencia de temperaturas si el factor de intensidad de esfuerzos vale 100 megapascales raíz de metro? A ver, calcúlenlo, por favor. Tienen que despejar T menos T0. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? ¿Ya? El KJC se introduce como megapascales directo o en pascales normales. No, megapascales raíz de metro. Como están las unidades acá abajo. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, ¿Qué pasó? ¿cuánto dijo que valía el factor de KJC? 100 megapascales, está ahí arriba. 100 megapascales y lo que queremos es el paréntesis, ¿no? De T menos T0. Exactamente. Aparte. O delta T, como quieran. Delta T. ¿Sale? Obviamente, para cada material hay un valor crítico. O sea, K1C es el factor de intensidad de esfuerzos crítico. Y para cada material, profesor, el valor da de 745.9. ¿Cuál? La variación de temperatura. A ver, ¿nos puedes mostrar? ¿Te hago presentador? No, lo que pasa es que le hice a la calculadora directamente, no lo desarrollé como tal en el papel o en la computadora. No, ok. Bueno, sí hay que restarle la temperatura de fusión. ¿Cuánto dices que te dio? ¿700 y qué? 45.9044. ¿A todos les dio eso? Sí. Ok. Bueno, entonces continuamos. Sí, hay que restarle la temperatura del punto de fluencia. Bueno, vamos a ver que hay una fragilización por hidrógeno utilizando las temperaturas de transición. Dúctil frágil. ¿Sí? Entonces, en las temperaturas de transición dúctil frágil, vamos a... Por cierto, me comentó un joven que
¿Ustedes saben algo que la clase de mecánica de fractura no la dan en la tarde? ¿Que nada más les dejaron un trabajo al final del La semestre? profesora, ¿no? Sí, la profesora. Es cierto. ¿Con un resumen de qué? De lo que encontraran en mecánica de fractura. ¿Cómo es eso? Ah, hijo. No, pues eso sí está grave. No, a mí me preocupa porque pues yo hice el plan de estudio y digo el programa de estudio y porque el plan pues es todas las materias de la carrera. El programa pues es individual. Entonces yo hice el programa de estudio de mecánica de fractura y me sorprendió que dieran en la tarde. Entonces me parece que la tarde está full, creo que tiene 40 alumnos. Ajá. Y pues yo estaba viendo los horarios y de repente yo no sabía que había mecánica de fractura en la tarde, fíjense cómo está el asunto de que se supone que por acuerdo de academia se asignan los grupos y pues yo hice el plan, porque yo he hecho experimentación sobre fractura en materiales compuestos y obviamente pues también en materiales metálicos, ¿verdad? De hecho tengo aquí la probeta CT para ver la fractura en la máquina y estoy preparando un ejercicio para cuando lleguemos ahí vean ustedes el comportamiento de la zona plástica. Un ejercicio de elemento finito. ¿Sí? Nada más les voy a presentar el video porque pues ahorita no hay laboratorios abiertos, entonces vamos a utilizar también laboratorios virtuales, pero no es lo mismo, ¿verdad? Es que en aeronáutica y bueno, en todas las ramas de la ingeniería se tienen que confrontar los valores experimentales contra los valores teóricos. Entonces, una aproximación teórica es el método de elemento finito en la mecánica de fractura. Ajá, entonces voy a preparar ya estoy trabajando en ese ejercicio y se los voy a mostrar, ¿no? O sea, no voy a detallar cómo se construye y todo eso, sino simplemente voy a presentar cómo se comporta la zona delante de la zona plástica delante de la punta de la grieta, porque es parte del programa de estudios. Ajá. Yo ya he dirigido dos tesis, una de maestría y una de licenciatura sobre mecánica de fractura. Entonces, yo preguntaba si la profesora también había trabajado en mecánica de fractura y pues no me supieron decir. Pero bueno, entonces, y no me gusta que la escuela se desprestigie por situaciones de esta naturaleza con ciertos profesores, porque también sé de que hay profesores que no dan el curso, ¿sí? Y que también, pues dejan mala imagen de la escuela. Pues precisamente contra eso es lo que estamos luchando. Los que sí damos curso, contra los que no dan curso, perdón. Entonces, ¿por qué? Pues porque a nosotros nos toma tiempo preparar las notas, porque aparte también tenemos que hacer cuestiones de experimentación, proyectos y pues otras cosas, ¿no? Y además los que salen más afectados pues son ustedes, ¿no? Porque aquí en el programa de estudio se lleva un orden y ese orden es para que ustedes vayan asimilando poco a poco el conocimiento relacionado con la mecánica de fractura. Y no nada más, pues, lo que encuentre yo en internet y ya. Bueno, entonces, el hidrógeno produce una fragilización y puede aparecer cuando se está realizando voy a comentar que puede aparecer el hidrógeno cuando se está realizando una fundición, cuando se está realizando una extrusión de un perfil, que puede ser de un perfil de hierro o un perfil de aluminio,
¿sí? Entonces puede mezclarse por la alta temperatura a la que se está haciendo la extrusión del material, ¿sí? Y se mezcla o produce una fragilización porque puede llegar a fracturar la estructura granular, como se muestra en la fotografía de abajo. En la fotografía de arriba, pues, puede ser un tubo de acero, ¿sí? Que fue sometido a contaminación por hidrógeno o a hidrogenización se llama, y entonces se fracturan los granos y se propaga una grieta. La grieta se propaga en esa dirección debido a los esfuerzos circunferenciales. Perdón, como vamos a ver en los ejercicios. Bueno, entonces vamos a ver. El hidrógeno en las aleaciones reduce drásticamente la ductilidad, ¿sí? En muchas aleaciones importantes, sobre todo las aleaciones que son base níquel. Las aleaciones de base níquel, recuerden ustedes, que son aleaciones que se utilizan en los álabes de las turbinas, ¿sí? Ahí nosotros utilizamos aleaciones con base níquel. Y si estas se contaminan con hidrógeno, pues se van a volver frágiles. Entonces, porque ahí dice, reduce drásticamente la ductilidad. Entonces, claro, dice ahí, tanto para aceros ferríticos como austeníticos, o aceros ferríticos y austeníticos. El acero tiene un esfuerzo, una resistencia de tensión última de al menos 1000 megapascales, o sea, 1 gigapascal. ¿Sí? Y es muy sensible a este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy común. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, hay un área que se conoce como la EAC. ¿Qué es la EAC? Pues es un acrónimo de Environmentally Assisted Cracking, ¿no? Que es la fractura asistida ambientalmente, es lo que les comentaba, ¿no? Cuando se hace la obtención de perfiles de hierro o perfiles de acero o perfiles de aluminio o de titanio, ¿sí? Pero principalmente, pues en estas aleaciones, bueno, fíjense, ni la estaba yo leyendo lo de abajo, y dice que los aceros de alta resistencia, el aluminio y las aleaciones de aluminio y titanio, en soluciones acuosas, usualmente conducen a la producción de hidrógeno en la punta de una grieta. Por ejemplo, la reacción catódica. O sea, la reacción catódica, ¿dónde se da? Pues constantemente en las baterías de sus celulares, de sus coches, bueno, en las baterías de los coches, obviamente, en las baterías de los aviones también. Ajá. Y bueno, pues hay también cuestiones relacionadas con la oxidación, que es la reacción también anódica, que es lo que se conoce como el stress corrosion cracking, ¿sí? Que es la fractura por corrosión-esfuerzo, que les menciono que casi estoy seguro que estamos hablando de acero de alta resistencia, que este fenómeno se presentó en las vigas de acero del metro. Ajá. Estoy casi seguro de que hubo, aparte de que en las soldaduras ya ha habido algunas fotografías que se han filtrado de que los cordones no fueron bien realizados. Entonces, aparte de eso, yo pienso que también por ahí, en esa parte, ahí hubo en los tirantes que son perpendiculares a las vigas, o sea que están por abajo de la viga de concreto,
y del balasto. Ajá, además, también pusieron, bueno, unos ingenieros estaban diciendo, es que pusieron mucho balasto en exceso. A ver, el balasto sirve para absorber las vibraciones de las vías, de los rieles de las vías del tren, ¿sí? Y se supone que está calculado, tanto la viga de concreto como las vigas de acero, ¿sí? Para esas cargas. Ajá. Entonces, además el concreto en la parte de arriba, aunque esté flexado ligeramente, pues se vuelve más resistente en la parte de arriba porque está sometido a compresión, se está trabajando bien. Y las vigas de acero se meten porque el concreto no resiste la tensión. Ajá. Entonces, ahora sí que como dicen, no manchen. Ajá. Bueno, entonces la corrección anódica o el estrés o la fractura por corrosión-esfuerzo, o sea, debido al esfuerzo que disminuye por la corrosión, por el efecto de la corrosión, ¿sí? Se puede presentar por la hidrogenización del material. Bueno, ¿cuál es la razón? La razón, la más aceptada entre los estudios que se han hecho experimentalmente, es que se reduce la resistencia entre los enlaces atómicos. Ajá. Entonces, los enlaces atómicos en los metales, pues, son más propensos a una fractura. ¿Sí? Porque, pues, ustedes ya saben, si se rompen los enlaces o hay rompimiento de enlaces atómicos y llega a haber una fila, o si se rompe, si siguen, o se continúan rompiendo los enlaces, si pues, se producen dislocaciones, y si las dislocaciones se mueven, pues producen la formación primero de una fisura, y después esa fisura, con el tiempo, con las cargas de fatiga, con las cargas térmicas, porque también hay dilatación y contracción. Cuando hace mucho calor, pues se dilata el elemento metálico, ¿sí? Y se contrae cuando hace frío, o sea, cuando se enfría. Entonces también ese es un ciclo de carga térmica por fatiga, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, les di el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Entonces eso nos dice, o es un índice de cuánto se puede dilatar y cuánto se puede contraer. Sí, lo mismo que se dilata, se contrae, ¿no? Por eso ustedes ven que las vías del tren, que las vías del tren pues también son vigas, están separadas. Dicen, caray, ¿por qué están separadas? No, va a ser la catástrofe. No. Esas están separadas para que no produzca una catástrofe. Igual las vigas en los puentes también están separadas, no están unidas, se deben de desplazar porque también se dilatan. Entonces, para evitar una carga, produciría una viga columna, se convertiría en viga columna o viga tirante, y para evitar que la viga se deforme y produzca el descarrilamiento del tren, pues se deja esta distancia. O que se caiga la viga porque está chocando con la otra estructura, pues no. Bueno, otra vez regresamos a los granos para el material policristalino. ¿Por qué es muy importante ver los granos? Porque, pues otra vez, veamos una fractura, o más bien la formación de dislocaciones. Ajá. Y o sea, que tengan una orientación distinta los planos atómicos. Los planos atómicos, como lo vimos, ahora esta figura del verde pues es representativa en átomos de color verde, es representativa de la fotografía, que a su vez la fotografía
está esquematizada en el dibujo del lado izquierdo, y bueno, ese nos lleva pues al comportamiento de los planos de deslizamiento. Entonces aquí vemos un plano de deslizamiento. Si hay una línea faltante de átomos, como está en la parte de acá abajo, ¿sí la están viendo? Sí. Permítanme, voy a poner mejor el apuntador, el puntero. Entonces, en esta parte hay una línea de átomos faltantes. Entonces, en esta parte pues se va a producir un deslizamiento. Aquí está referida a la dislocación. Se va a presentar un deslizamiento. Aquí está el plano de deslizamiento. Un deslizamiento y por lo tanto, pues se va a producir una dislocación. Aquí estamos viendo que el grano o la frontera de grano puede ser o puede actuar como una barrera para el movimiento de la dislocación. Entonces, ángulos elevados o grandes en las fronteras de grano bloquean el deslizamiento y endurecen o hacen más resistente el material. Hay un endurecimiento en el material. Si tenemos elevados ángulos, como aquí por ejemplo, se presenta ya el bloqueo, o sea, ya el deslizamiento no va a ser hacia la izquierda, porque está impedido. Puede ser que hacia la derecha sí, pero si aquí ya termina el material, de este lado, donde estoy poniendo el cursor, ¿sí están viendo el cursor? Sí. Sí. Bueno, si de este lado ya termina el material, pues lo único que va a suceder es que no va a haber una dislocación en el grano vecino, que es el que está en color verde. Entonces se bloquea, porque como ven ustedes, el ángulo del plano de deslizamiento con respecto al otro plano del grano, pues es elevado. Entonces va a bloquear que haya un deslizamiento de dislocaciones. Entonces eso hace que el material sea más duro y por lo tanto no se presente el movimiento de la dislocación. Aquí, por ejemplo, se ve en la fotografía que aquí en esta frontera de estos dos granos no hay dislocaciones. No así después, porque aquí ya hay una dislocación. Sí, aquí hay una dislocación. Entonces, y por lo tanto, ese movimiento de dislocaciones produce una fractura, o sea, una separación de los dos granos, este grano y este otro grano. Igual en la parte de arriba, ¿sí? Los planos no son tan elevados, o los ángulos de deslizamiento no son tan elevados, o tan grandes más bien, y por eso se produce una fisura, y después la fisura se convierte en grieta. Ahora, ¿por qué no reacciona? Ya. Bueno, en el caso del tamaño de grano, tiene influencia en las temperaturas de transición dúctil frágil. Ay, es que esta se movió. A ver. Ay. Sí, bueno, voy a irme a la que sigue. Tamaño de grano. Ay. Bueno, el tamaño de grano pequeño va a una menor temperatura de transición dúctil frágil. Quiere decir que el material va a ser más dúctil. Entonces, eso nos beneficia. Y además, un tamaño de grano más pequeño incrementa la tenacidad. Entonces, hay si hay ductilidad y resistencia,
se debe a que, y bueno, si la ductilidad y la resistencia se incrementan simultáneamente, pues se debe a que el tamaño de grano es pequeño. O sea, a mí me conviene tener tamaños de grano pequeños para hacerlo más dúctil, y por lo tanto, al hacerlo más dúctil, pues va a incrementar también su resistencia. Ajá. Entonces, eh, solamente los mecanismos de endurecimiento pues, hacen que se mejore la ductilidad. Ajá. Y esto trae como consecuencia que las fronteras de grano tengan energías de superficie más altas o más grandes. Ajá. Fíjense, ya estamos hablando de energías de superficie. Energías de superficie, acuérdense lo que es una energía de superficie. ¿Sí? Los granos pues tienden a difundir o a propagar la energía para que entre ellos pues absorban una menor cantidad de energía. Entonces, los tratamientos térmicos son los que proporcionan, ¿sí? Los tratamientos térmicos son los que proporcionan el refinamiento del grano, o sea, que el grano se haga más pequeño, ¿sí? Así como cuando se enfría el aire, ¿sí? Y cuando hay una recristalización durante el trabajo en caliente, pues esto ayuda a que la temperatura de transición dúctil frágil sea menor. Ajá. Entonces, vamos a ver aquí ya la gráfica, esfuerzo, distancia, ¿no? Entonces, distancia entre granos. Entonces, un material va a tener una distancia o un tamaño de grano crítico para tener el comportamiento dúctil frágil. Aquí vemos que la línea en color negro es la línea de fragilidad. Ajá. La línea de fragilidad, aquí le faltó una T a brittle line. Esta es la línea de fragilidad. Si ustedes se fijan, es una línea en color negro que tiene un comportamiento crítico cuando se alcanza la
¿Cómo se llama? A continuar con la reunión, voy a compartir pantalla. Y continuamos. Entonces, estamos hablando de la gráfica de esfuerzo contra distancia de grano o tamaño de grano. Entonces, hay un esfuerzo, el esfuerzo de fluencia es sigma y, pero ¿qué pasa? A medida que aumenta el tamaño de grano, ¿sí? En este caso D, como estaba en la gráfica anterior. A ver, permítanme. ¿Qué huele? En esta, aquí tenemos D, ¿sí están viendo D? Aquí está el tamaño de grano, D. Y entonces, si el tamaño de grano es pequeño, pues el material es dúctil y el esfuerzo que soporta es más grande. Ajá. Tanto si el material es frágil, ¿sí? Como si el material, bueno, tiene una cierta fragilización. Este es el esfuerzo de falla o máximo. Pero cuando se llega a un tamaño de a un tamaño de grano crítico, pues, ¿qué va a suceder? El material se convierte en un material frágil, sí, que representa con la línea verde y entonces el esfuerzo de fluencia disminuye. Ajá. Entonces, eso es lo que hace cuando se da un tratamiento térmico, pues hay un refinamiento del grano y entonces el material tiende a ser más resistente, pero dúctil. Ajá. Aquí vemos la línea de fragilización. ¿Qué pasó? ¿Qué se refiere con refinamiento del grano? El refinamiento del grano quiere decir que el grano se vuelve a toma un tamaño diferente. O sea, si tú tienes un material con un grano grande o con tamaño de grano grande, cuando tú haces un tratamiento térmico, por ejemplo un T6 o un T3, entonces lo que haces es calentarlo o lo puedes hacer enfriándolo rápidamente o enfriándolo lentamente. Entonces, si tú lo enfrías rápidamente, puede ser que el material no, o sea, empiezan a crecer los granos, ¿sí? Y no le dé tiempo de que los granos se vayan refinando
porque se enfrió rápidamente, lo enfrías rápidamente con agua. Entonces lo estás templando, pero el tamaño de grano no disminuye, y entonces el material sí efectivamente se vuelve más resistente, o sea, estarías en esta parte de la línea. O sea, sería un material, tendería a ser un material frágil, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las katanas japonesas? ¿Sí? Las katanas japonesas anteriormente se templaban de la siguiente manera, o sea, capturaban a los enemigos, que eran los mismos japoneses de otros lados, o a los chinos, porque los japoneses se enfrentaron con los chinos. O sea, si los japoneses son, o sea, parece que no hacen nada, pero son peligrosos. Entonces, pues entraron en la Segunda Guerra Mundial, imagínense, y no se querían rendir. Supuestamente no se querían rendir, por eso les tiraron las 2 bombas atómicas. Ajá. Entonces, los japoneses lo que hacían, esas katanas fueron muy famosas porque eran muy resistentes. Decían que con simplemente dejar caer la katana, cortaba una madera en 2, con el simple hecho de dejarla caer. Pero ¿cómo las templaban? Capturaban al enemigo, la katana estaba muy caliente y le cortaban el cuello. Pues al cortarle el cuello, pues salió una gran cantidad de sangre que bañaba la katana, que además estaba caliente. Y entonces la katana, pues se enfriaba rápidamente, se refinaban algunos granos, otros no, se volvía más resistente, pero bueno, aparte también se le agregaba hierro, porque pues ustedes saben que la sangre es de color rojo porque tiene hierro, tiene mucho hierro. Ajá. Entonces, eso hacía que los cristales se refinaran también, pero que en algunas partes donde no se mojaba con la sangre, pues los granos no se pudieran refinar. Y entonces, y tampoco llenar de hierro o saturarse de hierro. Entonces ahí se volvía frágil y entonces con un golpe pues se podía fracturar. Entonces, eso es lo que en esto consisten los tratamientos térmicos. No sé si quedó claro. Ajá. Si lo enfrían lentamente, pues los granos se pueden refinar, o sea, lo van enfriando poco a poco, los granos se pueden refinar y por lo tanto dejan un material dúctil, pero muy resistente. Uh-huh. Sí, entonces, de esta manera, como dice ahí, la recristalización durante el trabajo en caliente ayuda a una baja temperatura de transición. Ajá. O sea, que si yo voy enfriándolo lentamente, pues se va recristalizando poco a poco. El material no se hace frágil, se mantiene dúctil porque los tamaños de grano son pequeños. Ajá. Entonces, esta gráfica precisamente para eso sirve, para indicar que hay un tamaño de grano crítico, después del cual yo lo supero, y entonces el material va a tener una tendencia a fragilizarse o a ser frágil. Ajá. Entonces, para eso sirven los tratamientos térmicos. No, me imagino que esto se los debió de haber explicado su profesor de Ciencia de los Materiales. Y bueno, se los explicó, pero ya se les olvidó. Bueno, aquí lo vemos, porque eso ayuda a que el material no se fracture. ¿Sí? Entonces me voy a ir un poquito más rápido. Aquí vemos la temperatura de transición. El material es frágil y se convierte en dúctil. El tamaño de grano es más grande. Aquí el tamaño de grano es más pequeño.
se vuelve más resistente, la temperatura también aumenta, el tamaño de grano tiene que ver con la resistencia. Perdón, es como ya llevo un tiempecito hablando, me estoy poniendo ronco. Voy a tomar agua, pero ahorita tengo que poner mi garrafón nuevo, porque ya es el otro garrafón, ya se acabó. Bueno, con agua, pues. Entonces, aquí vemos la relación del tamaño de grano, es más pequeño, se vuelve más dúctil y más resistente. Que un material con tamaño de grano más grande, pues va a tener una temperatura de transición más elevada y por lo tanto va a ser más frágil a temperatura baja. Bueno, el tamaño, el efecto del tamaño y la fragilización. La prueba experimental, ¿sí? Las pruebas experimentales, que son versiones de escala, o sea, vamos a ver el efecto del tamaño, o sea, el tamaño de la estructura, el tamaño de la estructura. Vamos a hablar ya del tamaño de la estructura, porque el tamaño sí importa en la fragilización, no sean mal pensados. Sí importa, no he prendido mi video, perdón. Estoy pidiendo que prendan su video y yo no lo prendo. Ok, entonces vamos a ver que en pruebas experimentales, en donde hay escalas de estructuras reales, han demostrado que no hay una relación, o sea, bueno, comparándolo con la aerodinámica, en una maqueta sí podemos simular en el túnel de viento el comportamiento del fluido y alrededor de un vehículo o una estructura, sí funciona la aerodinámica. O sea, las versiones a escala son pues útiles, pero en el caso de las estructuras no. Ya vimos en parte por qué no, porque pues el elemento estructural tiene que ver con la forma de los granos en el material o la estructura atómica del material. En el caso de la aerodinámica no, porque lo que se está estudiando pues es el comportamiento del fluido. Y ahí viene la teoría del número pi de Buckingham. ¿Sí se acuerdan de ese teorema? De las escalas en aerodinámica. Bueno, los resultados en la fragilización de la estructura, ¿sí?, dependen del tamaño de la probeta que fue probada, valga la redundancia. De la probeta que fue probada. Entonces, de los experimentos resultantes de la ingeniería o del diseño de ingeniería, ¿sí?, conocemos cuál es el efecto del tamaño que se requiere, o sea, qué tamaño de estructura se va a requerir. El efecto del tamaño se define comparando la resistencia nominal del esfuerzo en falla, ¿sí?, o sea, lo que es el esfuerzo normal, de estructuras geométricamente similares, esto es muy importante, de diferentes tamaños. Entonces, el efecto del tamaño se define comparando la resistencia nominal, o sea, el esfuerzo, de estructuras similares, pero de diferentes tamaños. Las teorías clásicas, en este caso de análisis elástico, con los esfuerzos permisibles, no toman en cuenta el tamaño de la estructura o el efecto del tamaño de la estructura. La mecánica de fractura linealmente elástica
pues tiene un efecto muy importante en el tamaño de la estructura. Entonces, la influencia que tiene o el efecto que tiene la mecánica de fractura, pues es fundamental. Aquí, entre paréntesis, iría el factor de intensidad. Aquí lo vamos a cambiar. Porque si ustedes se acuerdan, las unidades del factor de intensidad de esfuerzos son esfuerzos por longitud raíz cuadrada. Ajá. Nada más le voy a poner Kc, que es la tenacidad a la fractura. Como vamos a ver, Kc va a estar determinada por las dimensiones. Entonces, aquí vemos que el tamaño el efecto del tamaño es crucial en estructuras de concreto, ¿sí? El efecto del tamaño es crucial en estructuras de concreto. Repito, el efecto del tamaño es crucial en estructuras de concreto. Por ejemplo, bueno, ahí viene entre paréntesis, presas y puentes. Puentes, acuérdense, ¿qué acaba de pasar ahorita? Pues un puente se cayó. Geomecánica, que son los túneles. O sea, ¿por qué? Porque los túneles, yo cuando iba de Francia a Italia, iba de Francia a Venecia, bueno, de Niza a Venecia, pues me llamó la atención la carretera porque la carretera era recta, ¿no? Pero pues había muchos, ya llegando a Italia, había muchos túneles incluso de 2, 3, hasta 4 kilómetros o 5 kilómetros, que se quedaban ustedes sin luz, pues un buen rato en lo que atravesaban el puente, ¿no? Entonces, ahí es la geomecánica, o la mecánica de suelo. Ajá. Y por lo tanto, en este caso, las pruebas de laboratorio son pequeñas, ¿sí? Pero en este caso, bueno, las probetas son pequeñas, o sea, ustedes no agarran y meten un túnel y le hacen una maqueta al túnel, sino que agarran una probeta y las probetas, pues les dicen qué tanta resistencia tiene por metro cuadrado o por centímetro cuadrado. Ajá. Luego venimos a ver que el efecto o el tamaño del efecto, el efecto del tamaño es menos pronunciado en estructuras mecánicas y en ingeniería mecánica y aeroespacial, ¿sí? En donde los componentes estructurales o las estructuras pueden probarse usualmente en tamaño completo, ¿sí? O escala completa. Ajá. Porque en el caso de las estructuras de puentes o sea, ustedes no van a romper una presa completa, ¿verdad? Para decir, ay, la presa sí aguanta o no aguanta. La presión Profe, pero ¿no se puede hacer simulación por computadora? Sí, pero la simulación por computadora no es contundente, porque es una aproximación. Así es que abusados, ¿eh? No digan que la computadora les da toda la respuesta. Es una herramienta muy útil, pero forzosamente se tiene que hacer experimentación. Forzosamente se tiene que hacer experimentación. Y si nosotros somos ingenieros aeroespaciales o ingenieros aeronáuticos, tenemos que probar a escala completa, ¿sí? O sea, hay que romper un avión de tamaño completo, ¿sí? Porque el tamaño del efecto es menos importante, menos pronunciado. O sea, yo no puedo terminar con una maqueta si la estructura de un avión, pues entonces yo agarraría maquetas y las rompería. Mira, si este avión, si lo hago 10 veces más grande, pues sí va a aguantar. No, ¿sí? Ahí se tiene que probar
a escala completa, a escala real, a tamaño real. No así las estructuras como los puentes y las presas, ¿sí? Ustedes no van a romper una presa, como les digo, enorme o de tamaño real, ¿sí? Para demostrar que resiste, pero si van a romper un 747 en el ala y en el fuselaje para ver si resiste. Ajá. Esa es la diferencia. Cuando el efecto del tamaño es menos pronunciado en las estructuras, pues sí se tiene que hacer a tamaño completo. Entonces el esfuerzo nominal va a ser igual al coeficiente nominal de escala por la carga entre el espesor por la distancia, que viene siendo el área transversal. Aquí ustedes ven las probetas, vean las probetas, tengo probetas A para estructuras de concreto. Ahí donde está el mapa. ¿Qué era la P y la D de la fórmula? Ahorita se las voy a mostrar allí aquí está la D. El ancho, en realidad es el área de la sección transversal. Acuérdense que el esfuerzo es carga entre área. B es el espesor, o sea, B, donde está B minúscula. Aquí en este caso, para la figura, B vale 100 milímetros, ¿sí? Y el ancho vale D. Entonces es B por D, es el área transversal. Ajá. Que es el área que está haciendo, por ejemplo, esta probeta se somete a tensión. Si se somete a tensión, la carga va hacia arriba y la carga va hacia abajo. ¿Cuál es el área? B por D. Pues este es B, es el espesor, aquí lo dice. B es el espesor, que en este caso vale 100 para esta probeta, ¿sí? Y el ancho es de, que puede ser un valor de 1600, de 800, de 400, de 300, de 200, de 100. Bueno, en este caso de 50 más bien. Aquí está. A vale 50, D vale 50. Aquí está D, que es el ancho. B vale, esta probeta vale 100 milímetros. Aquí está. Esta es la probeta B. Esta es la probeta C. Yo también tengo mis probetas. Tengo probetas chiquitas, tengo probetas grandotas. ¿Sí? Que son a escala completa para si van a tener una aplicación mecánica o si van a tener una aplicación aeroespacial. Entonces, aquí vemos C, que es de 200 milímetros, la probeta C, la probeta D es de 400, lo que les mencionaba, la probeta E es de 800, y la probeta F, que es la última, es de 1600. C, aquí está D, perdón, este es D, ¿no? Aquí está D. Ajá. Y los radios de curvatura, ajá, pues va para la más pequeñita, que está por acá, ¿sí la alcanzan a ver? De 36, porque pues tienden a fragilizarse. Si se fragilizan, se puede presentar una grieta, una fisura, primero. Después de que se presenta la fisura, se presenta la grieta. Si la carga sigue aplicándose, ¿no? Una carga cíclica, pues genera fatiga. ¿Cuál es una carga cíclica? Pues la que se repite continuamente, que es de la misma magnitud, o incluso puede ser más grande. En el caso de las estructuras aeroespaciales o la ingeniería aeroespacial, la fatiga es tremenda, ¿eh? La fatiga es tremenda porque las cargas no son iguales nunca, ¿sí? Por cuestiones de velocidad, o sea, las cargas cíclicas pueden llegar a ser muy severas y por lo tanto se tiene que poner el avión en tierra y se tiene que hacer una inspección por ultrasonido, rayos X, líquidos penetrantes, etcétera, 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 para ver si no tiene grietas o fisuras.
Primero, si no tiene fisuras o si no tiene grietas, porque la fisura tiende a convertirse en una grieta. Ajá. Entonces aquí vemos las estructuras y las pruebas. Vemos aquí que tenemos un laboratorio en donde se coloca una viga que va a ser probada una viga de concreto que va a ser probada en una prueba de flexión en 3 puntos. ¿Sí? Acuérdense, porque vamos a hacer ejercicios de flexión en 3 puntos, ¿eh? Entonces la probeta es de concreto. No voy a probar, como ya les dije, toda la presa. Imagínense que yo rompiera esta presa y después la vuelvo a construir. Pues no. Tomamos una muestra y la probamos en el laboratorio. Si esta muestra funciona, pues entonces construyo la presa. En diseño la presa. Igual, aquí tomo una muestra del material que voy a utilizar. Si resiste, pues la empleo en este silo atómico, ¿no? Y debe de resistir las grandes presiones que se dan ahí. Entonces, pero no voy a probar todo. A ver, vamos a meterle presión nuclear aquí al depósito que estoy aquí. Le metemos presión. Y la presión es perpendicular a la superficie. Y hasta que se rompa. No, pues no, porque además de peligroso, es muy costoso. Ajá. Entonces, no. Entonces, se tienen que hacer modelos a escala. Y aquí, por ejemplo, se probó igual en flexión 3 puntos. Y aquí ya vean cómo se fracturó. Cada uno de esos alambritos es un extensómetro. Ajá. Y están marcados. Entonces, fíjense cuántos se ponen. Y van a decir, bueno, pues si ya existe elemento finito, ¿para qué queremos laboratorios? No, pues esa es una idea errónea. Y sí hay profesores que lo dicen, ¿eh? ¿Para qué queremos este elemento finito? Entonces yo nada más volteo a ver junto con Hilario y ¿qué pasó? Entonces algo anda mal ahí también en la escuela, ¿no? Que el profesor diga que con elemento finito ya la hizo, pues, ¿no? Entonces tiramos los túneles de viento, tiramos las prensas Instron, tiramos laboratorio de metalurgia y todo lo hacemos con elemento finito y ya nos vamos a dormir tranquilos. Pues no y no. Ajá. Tiene que ser experimental, ¿sí? Forzosamente. Incluso hasta para procesos de fabricación, las pruebas experimentales sirven para ver si hay un error en la construcción. Ajá. Entonces vemos aquí el efecto del tamaño por fragilización. Acuérdense que es por fragilización. ¿Sí? Otra vez, anteriormente vi el CRIP, o sea que son las temperaturas de transición dúctil frágil, y ahorita estoy viendo el efecto del tamaño por fragilización, por resistencia. Entonces, grandes estructuras son más suaves que las estructuras pequeñas. Ajá. Una es más frágil, ¿sí? Que es lo que estoy viendo, fragilización. Más frágil y tiene menor resistencia que una estructura pequeña, que tiende a ser más dúctil. Ajá, entonces vemos aquí una gráfica de esfuerzos. Ay, caramba. ¿Qué pasó? Sí, ya empezó mi clase. Perdone otra vez. Nos vemos el martes. Así me hace. Martes. Y el martes seguimos con esta, ¿vale? Tengan buen fin de semana. Sí, Cuídense es mucho. igualmente. Hasta luego. Bien.